y no tiene inflación. Pandemia también tuvo Brasil y tiene poca inflación. Pero lo que no pasó con los paraguayos o con los brasileños es haber tenido antes a Mauricio Macri de presidente. Porque esto es lo que nosotros... Yo cuando les hablo, compañeros, les hablo para estos 3 días y les hablo también para el 22 hasta el 19 del mes que viene. Porque esto es lo que no hizo nuestro presidente, remarcar eso. Sintió que en un primer momento subía su imagen y creyó no necesario decirle a la sociedad lo que había pasado. Recuerden ustedes, compañeros, cuando Dujovne, el ministro de Clarín, dijo: recibimos un país desendeudado. No pudo decir que entregaron un país desendeudado. Los 50.000 millones de dólares del año 2018, un año antes de que nos tocara tomar posesión del gobierno, nos siguieron martirizando. Y sobre todo nos martirizaron mucho más porque fue un crédito para que ganara Macri. Fue para eso y se fue, se fumó, se lo llevó la timba financiera y los argentinos minga, no vimos ni una escuela, no vimos ni un hospital, no vimos absolutamente nada. Y eso fue lo que le pasó o lo que tendría que haber explicado nuestro presidente y no lo hizo. A lo mejor no es una crítica, porque a él le tocó los 50.000 millones de pesos, la pandemia, la guerra y la sequía. Entonces, ¿qué le tenemos que decir nosotros a la gente? La gente te dice: pero Macri es el ministro de Economía, Massa es el ministro de Economía y no resolvió la inflación. ¿Y cómo la va a resolver la inflación? No nos olvidemos que los otros países recibieron una inflación del 2 y están en el 8. 4 puntos. Nosotros recibimos una inflación del 55% y una deuda de 50.000 millones de dólares. Estas son las cosas que nos faltó explicarle a la sociedad. Nos envolvimos en ese tema de la buena imagen inicial que tienen todos los presidentes y nos olvidamos que nuestros enemigos estaban agazapados y de ninguna manera le iban a decir a la gente que los responsables de lo que estaba pasando en el país habían sido Macri y Juntos por el Cambio. No tuvimos en cuenta eso, nos equivocamos en eso y lo tenemos que aceptar. ¿Por qué no logramos dominar la inflación? Porque la deuda nos martiriza, la deuda nos oprime. Pensemos una cosa nomás: hubiéramos recaudado 21.000 millones de dólares si la cosecha hubiera sido la mejor y tuvimos que ir a mendigar 7.500 millones de dólares para poder salir del paso. Todo esto, compañeros, es lo que tenemos que hablar con la gente y es lo que nos falta. Yo digo que a veces nos apichonamos, nos da vergüenza un poco la inflación y los precios y no nos animamos, pero nos tenemos que animar. Nos tenemos que animar porque ahí está la clave. ¿Y qué queremos nosotros los argentinos? ¿Qué queremos? Pensemos, ¿qué hacemos? Nuestros chicos quieren ir a la escuela y tienen que ir a pedir un voucher. ¿A dónde? ¿A dónde tienen que ir a pedir el voucher? ¿Quién se los va a dar? ¿Qué les va a pedir? ¿Qué les van a pedir a cambio del voucher? ¿Qué les van a decir? ¿Sos pobre o no sos pobre? Si sos pobre te doy el voucher, si no sos pobre no te lo doy. ¿De cuánto va a ser el voucher? ¿Cuánto va a costar? Y yo hace un rato pasaba por una escuela pública que la estamos embelleciendo y decía: pero ¿cómo hacer? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con los miles de millones de pesos que la provincia invirtió en las escuelas públicas para que un don Juan de los Palotes, un despeinado,